Sí, haga su pregunta, por favor. Ok, entonces en cuanto a esto del efecto talón, ¿hay algo que nosotros como técnicos radiólogos podamos hacer para que no afecte al final a la imagen? Ya. Pues en realidad creo que no. A ver, es que el asunto, cuando usted ve la imagen del libro, realmente eso depende del diseño, ya, del diseño del aparato de mamografía. Entonces, básicamente, hacia dónde está el cátodo? ¿Hacia el pecho o hacia el pezón, digamos? Y el que diseña la máquina, pues, obviamente elige que el cátodo, que es donde más radiación hay, esté hacia el pecho, ¿verdad? Y el ánodo esté hacia el pezón. Y de esa manera em, haga una buena proyección. Y también el mismo diseñador del aparato hace que el cátodo y el ánodo no estén totalmente horizontal, sino que tengan un pequeño ángulo de inclinación para que el haz de radiación cubra, cubra la mama de un modo vertical en el pecho, ¿verdad? Cubra toda la mama y que no sea como un cono en el cual no cubre la mama desde el origen, desde la parte superior, sino que la cubriría solamente en la parte final, ¿verdad? Entonces, gracias a que lo hacen así, miren, entonces la línea es vertical, la línea de divergencia del haz es vertical con el pecho, paralela al pecho, a la pared torácica, y de esa manera, pues, le da radiación a toda la parte de la mama em, que tiene, o sea, a la parte importante, ¿verdad? Toda esa parte se genera una imagen, ¿verdad? Y si no, eso es fundamental. Si no fuera así, habría un montón de casos de falsos negativos, porque parte de la mama no saldría en la mamografía. Entonces la inclinación del tubo de rayos X es fundamental para que la mamografía sea de buena calidad, ¿verdad? Pero esa es ya una cuestión de diseño, según yo. El técnico lo único que tiene que hacer es tener esa conciencia de esos factores de diseño y, y así pues saber implementar bien la mamografía. Ahora, si acaso su máquina es vieja, digamos, la máquina que está usando este técnico es vieja y no tiene estos elementos de diseño, pues ahí sí, ¿verdad? De repente él puede hacer algo. Em, si es una máquina extraña, digamos que tenga el tubo de rayos X al revés, digamos, y que él lo tenga que mover, pues ahí sí, ¿verdad? El técnico tendría algo que hacer. Pero en la mayoría de los casos, no, en la mayoría de los casos el diseño está muy bien y el técnico prácticamente no tiene que hacer nada, solamente estar consciente de eso y aplicar bien la mamografía, digamos. Eso sería, María. Buenas preguntas, las dos preguntas. Gracias. Bueno, excelente. Muy buenas preguntas, muy importantes de tomar en cuenta. Y alguien más, por favor, podría hacer una pregunta más que quiero. Buenas tardes, ingeniero. Una Bueno, pregunta sí, sí, de por qué la mamografía de ampliación no debería de utilizarse de forma lo que es habitual. la mamografía de ampliación. Ok, sí. También una buena pregunta. Ya les digo, permítanme. Bien. Bueno, básicamente ahí lo dice en el libro de que la dosis que van a tener los pacientes con una mamografía de ampliación va a ser mucho mayor, ¿verdad? Puede llegar a ser el doble. Y entonces no queremos que el paciente tenga tanta dosis de radiación, ¿verdad? O sea, la única forma justificada de que el paciente o que la paciente tenga esta dosis extra de radiación es porque realmente no estamos seguros de su diagnóstico
y necesitamos corroborar, ¿verdad? Si acaso hay sospechas de que tiene microcalcificaciones, que son muy pequeñas y a veces no se ven bien en la mamografía normal, pero hay una sospecha ahí, pero necesita ver con más detalle el radiólogo, entonces sí, ahí la hace, ¿verdad? Bueno, por favor, una mamografía de amplificación o amplificada para la paciente. Si está justificado y el radiólogo lo ordena, perfecto, ¿verdad? Se hace. Si no, preferimos dejarlo así, ¿verdad? Si vemos que la paciente está bien, no se le ve ninguna sospecha de nada, entonces la dejamos así para que reciba una baja dosis de radiación y evitar cualquier problema futuro. Eso sería. Gracias también por la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién la hizo? A ver, no recuerdo. No, bueno, no me fijé. Dígame, levante la mano. Ah, Julio, ¿verdad? Julio César. Está muy bien, importante también la pregunta. María Estefane, Julio César. Bien, ahora alguien más, una... En el caso de la dosis que se debe utilizar en los KBP, aquí tengo una pregunta que me surge en la imagen 19.3, que aparece el grueso, más comprimida, o sea, el filtro y la cantidad de KBP que yo debo utilizar. Entonces, mi pregunta, en el caso de que, dependiendo del grueso de la mama, yo debo de elegir el filtro o, bueno, cuando ya esté haciendo la exposición, porque eso a mí no me queda claro en los filtros. La Entonces, tabla, quería que me ampliara el tema. ya, con la tabla 19.3, ¿verdad? Exacto, porque aparece molibdeno y aparece lo de rodio, pero en sí no sabía yo identificar si es en base a eso que yo voy a utilizar o cómo es que yo voy a definir cuál es el filtro que voy a utilizar. Sí, mire, si su sistema no es automático, entonces sí, usted lo va a tener que definir. Y esta es una buena tabla para tener en consideración. Si su Ujú. sistema es totalmente manual, entonces usted tiene que elegir la diana y el filtro, o sea, el ánodo y el filtro. Entonces, eso es fácil. Por lo regular, el sistema que no es automático tiene la opción, ¿verdad? En el mismo tablero, donde usted puede elegir qué tipo de diana va a usar. Y entonces el sistema simplemente como que le da vuelta a un tambor, ¿verdad? No sé si entienden eso, pero es casi como que cuando ustedes tienen los teléfonos antiguos, ¿verdad? Que le daban vuelta a una cosa redonda. Yo sé que la mayoría de ustedes nunca vio esos teléfonos. Yo los vi, al menos los vi. No los usé, pero los vi. Unos teléfonos que uno le daba vuelta a un tambor de los números, ¿verdad? Antes de marcar. Entonces, algo así es esto. Lo único es que solo se tienen dos posibilidades, molibdeno o rodio. Y cuando uno aprieta molibdeno, simplemente se mueve esta perilla y pone molibdeno. Cuando aprieta uno el botón del rodio, se mueve y pone el ánodo del rodio. Y así también se selecciona el filtro de un modo similar, ¿verdad? Moviendo otro tambor. Bueno, le dicen tambor. Realmente, en cuanto a esto, yo no sé por qué se usa esa terminología o si se usa otra terminología en algún caso, ¿verdad? Pero, pero el concepto es este, ¿verdad? Simplemente tiene un sistema en el cual se pueden cambiar la diana o el filtro de los aparatos. Y, y también el KBP. Ahora, esto sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta, es decir, aquí están las gráficas, ¿verdad? Esta gráfica que es la gráfica, eh, esta está filtrada, ¿verdad? Está filtrada, a ver, no, esta más bien no está filtrada. A ver, espectro de emisión de rayos X para un tubo de rayos X con rodio. Ah, sí tiene filtro de rodio de 50 micrómetros, operando 28 kbp. Miren que aquí yo tenía la duda si estaba filtrado o no, porque vemos que la bajada de dosis se da bien, bien arriba, como después de los 25, miren.
Y me parece un poco extraño, ¿verdad? Me parece un poco extraño porque yo entendería que la bajada de dosis, cuando uno tiene, sí, cuando uno tiene rodio, ocurre más o menos por los 23, 24. Entonces, por eso me parece extraño que esta bajada, miren, la bajada entre, digamos, este punto y este punto se da un poquito arriba. No sé si es que no está dibujado a escala la gráfica o qué, pero aquí sí es más claro, miren. En esta gráfica sí está mucho más claro que sí está filtrado. Está filtrado con molibdeno, porque miren la bajada de dosis en el espectro, ¿verdad? La bajada en el espectro ocurre más o menos arriba de 20. Entonces es claro que tiene un filtro de molibdeno. Además vemos que abajo de 10 está también una gran bajada de rayos X, ¿verdad? No, no sería bajada de dosis, aunque al final se manifiesta como una bajada de dosis en el paciente, pero lo más correcto es decir una bajada en cantidad de fotones o cantidad de rayos X, abajo de 10 en este caso y arriba de 20. Entonces, evidentemente hay un filtro de molibdeno, ¿verdad? Y con los rayos X característicos, evidentemente, porque los rayos X están en y abajo de 20. Mientras que acá, evidentemente, este espectro es de un ánodo de rodio, porque miren, los rayos X característicos están en arriba de 20 y 23, ¿verdad? Bueno, entonces esto es esencial, digamos, esto les puede venir, ¿verdad? En un examen posterior, identificar el espectro, si es de rodio o es de molibdeno, o es de tungsteno. ¿De qué es ese espectro? Identifique los rayos X, qué valor está, ¿verdad? Eso. Em, ¿Alguna otra pregunta? O no sé si le contesté también a la última alumna que tampoco me fijé en el nombre. ¿Quién era? A ver, no me Licenciado, fijé. una pregunta. Sí. ¿Sí? Ahorita estaba viendo la imagen de la figura 1911 y Ujú. no sé, pero ¿cuál es la diferencia que dice correcto e incorrecto? ¿Cuál es la diferencia de esa posición que aparece en esa imagen, la 1911? Ah, bueno, es que ahí es la parte de arriba, miren, se ve casi todo idéntico, ¿verdad? Pero arriba, el asunto, la diferencia está arriba, en el cátodo y el ánodo, pues, en la posición del tubo de rayos X. En la parte izquierda, se están viendo mi pantalla, ¿verdad? Y están viendo mi cursor, ¿o no? Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí donde tengo el cursor, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Vean ustedes, esto que está ahí con ese resortito que está ahí, ¿qué es? ¿Es cátodo o es ánodo? Conteste, a ver quién está. ¿Quién era? Kevin. Kevin, Josué, Eh, ¿qué es eso? Ese resorte que estoy señalando ahí, ¿qué es? ¿Cátodo o ánodo? si no, si no me equivoco, el cátodo. El cátodo, ¿verdad? Porque el cátodo es un filamento que tiene alto voltaje, entonces libera los electrones, ¿verdad? Por efecto. Entonces eso es el cátodo y esto que está aquí es el ánodo. Entonces esta es la forma correcta, ¿verdad? El cátodo que va en la dirección del pecho, la pared torácica de la paciente. Y el ánodo que está en la dirección del pezón. Esa es la parte correcta. Mientras que aquí está incorrecto. El cátodo está de la parte del pezón y el ánodo está de la parte de la pared torácica. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso incorrecto, la mayor cantidad de dosis va a venir al pezón y a la pared torácica va a venir poca dosis. Y eso es todo lo contrario de lo que se necesita, porque en la pared torácica se necesita más dosis, porque hay más tejido.
Y en el pezón hay poco tejido, entonces se requiere poca dosis. Entonces, para nada bien diseñado este sistema de la derecha. Es el de la izquierda, el correcto. Eso es, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Está bueno así, miren, que me gusta más, o sea, contestar exactamente las preguntas que ustedes tienen en vez de simplemente como ya repetir lo que está en el libro o no sé, buscar hablar por hablar, ¿verdad? A ver, entonces les voy a hacer yo una pregunta. Entonces, a ver, ¿qué particularidad tiene esta rejilla de mamografía? Esta rejilla que se usa en mamografía. Esta de la figura 19-13. ¿Qué particularidad tiene? Voy a elegir a... Conteste ahí voluntariamente, si no elijo a alguien, ¿verdad? Reduce la radiación dispersa en 2 direcciones. Ajá, excelente. Excelente. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué reduce en 2 direcciones? ¿Por qué? ¿Tiene alguna característica de diseño que... Es entrecruzada. Bien. Pues sí, está bien contestada, solamente que quizás se entienda mejor si se muestra en la misma figura, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar yo qué dice el libro. Bueno, voy a cerrar este para abrir el otro. Ahí está. A ver. Sí, porque miren que normalmente el diseño no es así. Este es un diseño celular, pues. Tiene cada célula, miren así, en 2 dimensiones. Mientras que otros diseños solamente tienen en una sola dirección. Es como que esto lo roten 45 grados y tenga una focalización solamente en el eje X, pero no lo tenga en el eje Y. Creo que esto se vería mejor comparándolo con una imagen del capítulo 14. En el capítulo 14 hay imágenes de rejillas, pero que solamente son unidimensionales en ese sentido. Revísenlo ustedes, por favor, y compartan en el grupo, ¿verdad? Compartan, porque no lo puedo hacer todo yo, ¿verdad? Algunos de ustedes busquen en el capítulo 14, ahí hay algunas imágenes de rejillas y van a ver que solo están diseñadas en una dirección. Están focalizadas, sí. O sea, focalizada, ¿qué significa? Que los rayos X están como que pensados de que surgen de la fuente y se focalizan al detector de imagen de tal manera de que los rayos primarios pasan y los rayos secundarios no pasan, se detienen. Eso es focalizado, ¿verdad? Pero en el capítulo 14 hay imágenes específicas de ese tipo de diseño, que solo está en una dirección, sea en X o en Y, pero no en las dos. En este caso, esa rejilla celular considera las 2 direcciones. Es más difícil de hacer. Hacer este aparato, esta rejilla, requiere una ingeniería más compleja, ¿verdad? Pero para reducir la dosis a la paciente, ¿verdad? La dosis por radiación dispersa y mejorar el contraste. En realidad, al final siempre va a recibir dosis la paciente, pero va a mejorar mucho el contraste. Entonces, el objetivo en realidad de la rejilla no es reducir la dosis, sino con la misma dosis tener un mejor contraste. Y bueno, a ver, la otra pregunta es la que les había hecho la vez pasada y bueno, siempre se la respondí, pero igual siempre la voy a volver a hacer. Y es de esta imagen, la 1910, ¿verdad? ¿Por qué esa imagen es importante y qué conceptos tiene implicados ahí? Para eso
Para eso, primero, si un voluntario responde, genial. Y si no, podría buscar aquí en las listas. A ver. Nora Nayeli Valeriano. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, esa imagen yo entiendo pues porque el fenómeno de la filtración. Por eso decía usted que era importante, porque también se podía observar el número de los rayos X en la primera imagen, en la A, en donde estaban sin el filtro. La absorción se podía tener que llenar en la B, en el caso de que utilizáramos una diana de molibdeno, perdón, filtro de molibdeno. Y en la C, las de rayos X con el filtro. Eso es y comparada con la energía de los rayos X en kiloelectronvoltios. Excelente, excelente, Nora. Eso es, ¿verdad? Y podemos ver la diferencia entre la imagen A y la imagen C. La imagen sin filtrar, la A, y la imagen filtrada, la C. Y vemos que justo en el pico del filtro se reduce consistentemente la dosis en 20. Y justo cuando cuando el valor de absorción es alto, el valor de filtración también es alto y se reduce mucho en los rayos X de esas energías. Entonces así el espectro es más adecuado para generar imágenes. Excelente, excelente, Nora. Ahora, Freddy Daniel Herrera. Entonces, Freddy Daniel Herrera está por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, Freddy, entonces explíquenos por favor la figura 19.9. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué particularidad tiene esa figura 19.9? Freddy Herrera, es sobrino del rector. Veamos. Fuera bueno. Bueno, creo que en esa figura notamos lo que es el espectro del tuxteno, en donde ocupamos alrededor de 60 a 50 kiloelectronvoltios para arrancar un electrón de la capa K, en donde la dosis es demasiado alta, y por eso es que creo que no se utiliza en mamografía, y creo que estos son los filtros de molibdeno y rodio, ¿va? Aún con un ánodo de tuxteno. Esos son los filtros de molibdeno y rodio con un ánodo de tuxteno, y es la imagen 19.9. Bien, ¿alguien tiene algo que aportar con respecto a esto? Está bien. ¿Alguna de la información que dijo Herrera? Está bien. Otra está ahí más o menos, ¿verdad? Por eso creo que se necesita reforzar esta un poco más ideas sobre esta imagen, sobre esta figura 19.9. Algo que estaba observando y que me acuerdo en medio de la prueba, que ayer igual la hice, es que los rayos entre 20 y 30 dan un mejor contraste a lo que es la radiografía en mamografía. Eso más que todo, ¿no? Quería decir. Bien. Sí, porque las bajas energías dan mejor contraste porque hay una mayor probabilidad de efecto fotoeléctrico, y a altas energías sucede de que hay más probabilidad de efecto Compton. Y el efecto Compton, ustedes saben que no genera buenas imágenes, porque el efecto Compton consiste en que un rayo X interacciona y luego se desvía y libera un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el receptor de imagen recibe el fotón desviado, entonces ese fotón desviado
genera una información incorrecta en cuanto a la ubicación de la estructura de la que estamos tratando. Entonces, nos pierde, genera como al final un ruido en la imagen, un blurring, una imagen borrosa. Entonces, por eso el efecto Compton no nos sirve de mucho. Pero el efecto fotoeléctrico nos sirve súper bien. Porque una de dos, o llega o no llega. O llega el fotón o no llega. ¿Verdad? Porque cuando ustedes analizan el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, la única forma de que no llegue es que retire un electrón de un átomo y prácticamente ahí muere la señal, digamos. Y si llega, pues simplemente el fotón va a viajar en línea recta desde la fuente hasta el receptor de imagen. Entonces, va a llegar bien, va a llegar y va a generar información. Pero bueno, esto en realidad es otra cosa. Esto es una posibilidad muy buena de generar mamografías aún con tungsteno. Aún con tungsteno se pueden generar mamografías si se usan los filtros de molibdeno o de rodio. Miren, ¿por qué? Porque se genera un buen espectro. Miren, este espectro es respetable para hacer mamografías. Miren, es un espectro de tungsteno, o sea, diana de tungsteno, pero con filtro de rodio de 50 micrómetros. Miren ustedes, las energías están aquí, arriba de 20 y entre 15 y 23, digamos. Esas energías son valiosas para hacer mamografía. Pero, ¿qué pasa? Por lo regular, esto no se usa, no es el estándar para usar. Por lo regular, esto se puede usar, pero en tomosíntesis. Se emplea en algunos equipos de mamografía, ¿verdad? Que quizás son más proclives al calentamiento. Por ejemplo, si ustedes tienen una diana de molibdeno, es más probable que el ánodo se recaliente y se evapore que si tienen una diana de tungsteno. Entonces, una diana de tungsteno va a ser más resistente. Si ustedes van a usar demasiado, van a hacer 100 mamografías al día, les conviene más una diana de tungsteno, como esta, pero con un buen filtro que haga que las energías muy altas se detengan y que también detenga las energías muy bajas. Miren aquí, por ejemplo, este de molibdeno. Por lo regular, si ustedes van a poner, miren que aquí son 50 y 60 micrómetros, pero miren en los otros tipos de diseño, a ver, no está aquí, aquí está, miren. En los otros tipos de diseño de filtro, miren, son 30 micrómetros de molibdeno o 50 micrómetros de rodio, ¿verdad? Esos son los filtros que se usan, 30 micrómetros de molibdeno o 50 de rodio. Mientras que aquí con tungsteno se usan 60 de molibdeno o 50, siempre los 50 de micrómetros de rodio. Entonces se usa más filtro para disminuir más las energías bajas y también las energías altas, ¿verdad? Se usa un filtro mayor y así, aún así con una diana o ánodo de tungsteno se pueden generar buenas imágenes. Eso. Listo. Y bueno, espero que tengan un feliz fin de semana. Estudien y disfruten, como les dije la vez pasada, disfruten su estudio, ¿verdad? Esto es bonito cuando ustedes lo hacen con ganas, ¿verdad? Cuando ustedes lo disfrutan. Cuando lo hacen con ansiedad a última hora, es feo. Se los digo por experiencia también, porque a veces a mí me ha tocado que no he podido, porque a veces es que a uno le ponen demasiada carga y yo no he podido estudiar antes y estudio a la última hora y es horrible. Pierde la paz uno, el sueño y todo. Es mejor hacerlo tranquilamente, tener un horario todos los días y así se disfruta. Es bonito, más bien. El estudio es un privilegio. Un privilegio que pocos contaban con ese privilegio de estudiar hace
hace 100 años, ¿verdad? Y hace 1000 años casi nadie tenía ese privilegio de estudiar. Entonces disfrútenlo y pues nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.